Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenghausen. 27 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. Prepárense, Putin se reunió con marineros rusos. Por lo que dijo en ese encuentro, parece que la enfermedad está avanzando gravemente. Por lo visto, ahora Putin le cuenta absolutamente a todos los que ve que no fue él quien empezó la guerra. No es una broma, literalmente a todos. Él repite lo mismo una y otra vez. No fuimos nosotros quienes empezamos, fueron ellos, pero hay otros momentos muy interesantes. Vamos a ver el video. Важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. Что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди, и поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России, что ли? Так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада. Escuchen, está realmente muy enfermo. Entonces, cuando ustedes entran en los asentamientos liberados, ¿es porque Rusia empezó? No, no es por eso. Sí, y no hay ninguna agresión, dice Putin. Así es como se ven los asentamientos liberados. Incluso esos ocupantes están ahí sentados y no entienden lo que está pasando. De verdad, ahora les cuenta lo mismo a todos. No fuimos nosotros quienes empezamos. Saben, es como un viejo desagradable que agarra a todos por la manga cerca de la entrada y dice que va a quejarse de algunos vecinos en el servicio social. Siempre repite lo mismo a todos. Lo dijo en la reunión pasada, que no fue él quien empezó. Pues claro, no fuimos nosotros, fuiste tú quien empezó. Entonces, ¿quién es ese tipo en el video que mostraron en los canales rusos el 24 de febrero de 2022 que dice, he tomado la decisión de comenzar una operación militar especial? ¿Quién es ese tipo? Bueno, eso es solo el principio. Lo que viene después serán las verdaderas sorpresas. Empecemos por el hecho de que ayer Putin felicitó a todos por el Día de la Marina y lo hizo en un callejón junto al almirantazgo. Creo que ya han oído hablar de esto. No es una broma. Ni siquiera se atrevió a salir en el barquito, perdonen mi expresión, perdió el valor de salir, dijo que se están construyendo algunos barcos, que nadie más en el mundo tiene barcos así. Rusia se los va a mostrar a todos. ¿Vieron ayer esa felicitación tan vergonzosa? Vamos a verla juntos. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации! Поздравляю вас с Днем военного... Así es como ahora se celebra el Día de la Marina en Rusia. Así es como se ve la grandeza. Un callejón, para que Dios no lo quiera, algún dron. Como no iba a llegar, pusieron una pancarta gigante con un submarino. La condición principal se dio precisamente allí donde estuvo Putin. Creo que era para que hubiera paredes por todos lados, para que Dios no lo quiera, ningún dron. Por cierto, llevaron a Putin directamente hasta el arco, él se escabulló por los patios hasta ese pozo donde estaba esa pancarta. ¿Y ustedes lo han visto? El día de la Armada antes de la invasión a Ucrania. Desfiles de barcos, fuegos artificiales, barcos en la rada. En general, una belleza. ¿Qué nuevos barcos se están construyendo? ¿De qué estás hablando, Putin? La mitad de la flota del Mar Negro fue destruida junto con el buque insignia. Todos están en el fondo del mar. Huyeron a Novorossiysk. Abandonaron la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol. El cuartel general de la flota del Mar Negro fue destruido por misiles. Y ya no hay más desfiles, ninguno. Por cierto, ¿lo han visto? ¿Cómo fue el desfile en Kaliningrado? ¿Qué desfile hubo en el Día de la Armada? Ahora mismo se los voy a mostrar. Entonces, aquí está el desfile del Día de la Armada en Kaliningrado. Pero se están construyendo nuevos buques de guerra. Rusia muy pronto se lo mostrará al mundo entero.
Y por supuesto, justo en esta parte, en este momento, debo recordar que el único crucero portaaviones ruso fue enviado recientemente al desguace. ¿He ahí la grandeza? Bueno, y ahora pasamos a lo más interesante. ¿Qué más le contó al mundo el baboso botoxado? Entonces, nos presenta una versión alternativa de la historia. Según Putin, simplemente intenten captar la esencia de lo que dijo. После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне фашистской Германии, нацистской Германии, они оказались за океаном. И так называемые антироссийские, тогда антисоветские центры очень активно использовали тех, кто воевал на стороне нацистов, а потом и их как бы преемников, потомков. Но они же воевали на стороне нацистов. И вот, вы знаете, да, руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. ¿Qué les parece? Los nazis huyeron al otro lado del océano. ¿A dónde? ¿A Estados Unidos entonces? Bueno, está bien, supongamos. Los centros antisoviéticos los utilizaron activamente, a estos nazis, luego a sus descendientes, y después, al parecer, su pensamiento salta de inmediato, por alguna razón, a Ucrania que no está al otro lado del océano. Y Putin dice como si fuera en interés del pueblo, pero basado en la ideología nazi. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Los nazis huyeron al otro lado del océano, centros antisoviéticos, enemigos, nazismo, como si fuera Ucrania, pero ellos lucharon, nazismo, lo cortaron y así sucesivamente. ¿Qué es este flujo de conciencia? ¿Qué tiene que ver esto con que atacaste a Ucrania y te salió mal? No sé, quizás habría que recordarle a este imbécil que Ucrania y Bielorrusia fueron quienes más sufrieron en la guerra contra el nazismo. Recordarle tal vez que en Ucrania, los pocos veteranos que quedaban, los que sobrevivieron a la guerra, eran muy pocos, y algunos de ellos fueron asesinados por misiles rusos. Quizás habría que recordarle eso. ¿Entienden el lío que tiene en la cabeza? Él está enfermo, completamente. Bueno, y eso no es todo. Aquí sí, abróchense los cinturones y limpien los monitores con agua bendita. Fábula. Putin y el tanquista. Miren. Вы знаете, ну, секрета не раскрою, по-моему, даже когда-то говорил, еще в начале СВО сводку прочитал с поля боя. Ну, такой на поле боя перехват. Ну, вы с этим знакомы, да? Слушают ребята там и фиксируют. Танковая колонна входит в один из населенных пунктов Донбасса. Два украинских танкиста разговаривают друг с другом. И идет перехват. Я потом читаю. Значит, из дома, жилого дома, вышел какой-то мужчина в спортивном костюме. Просто вышел. Один из танкистов из пулемета его тут же положил. Застрелил, убил. Второй спрашивает, что ты творишь, зачем ты это сделал? И первый, который убил этого мужчину, говорит, да они все здесь преступники, бандиты, и промосковские, пророссийские. Не жалко. Ничего человек не сделал, просто вышел из своего дома посмотреть, как там. Ничего, в спортивном костюме. Убили и поехали дальше. Y ya casi puedo oír esa pregunta suya que muchos se están haciendo ahora. ¿Y cómo determinaron por la interceptación de radio que la persona salió en chándal? Pero esto es una interceptación de radio, no una interceptación de video. Entonces, ¿cómo determinaron que la persona salió en chándal? ¿De dónde salió esa parte de la historia sobre el chándal? Creo que quienes le pasan estas historias, bueno, cometieron un error así de grande, no pudieron no darse cuenta. Bueno, esto es simplemente un trabajo mal hecho. En general entienden que él no está en sus cabales. ¿Saben a qué me recordó este fragmento de Putin con esa historia sobre el hombre en chándal? Hubo un caso, allí estaban los tanquistas ucranianos y demás. Recientemente me encontré con un fragmento de una entrevista, también de una cantante rusa loca, Nadezhda Babkina.
Ella también tiene una historia que parece sacada directamente de esa misma colección. Creo que son los mismos personajes los que las inventan. Vamos a verlo. Смотрела один фрагментик, где украинский солдат спас нашего солдата сейчас в специальной военной операции. Месяц его держал спрятанным под прикрытием, кормил его, вылечивал и так далее. А потом они обнялись оба, порыдали и пошли, объединившись, воевать против черни. Y entienden que en su televisión lo cuentan totalmente en serio, donde un soldado ucraniano escondió a un ruso un mes, lo alimentaba y le daba de beber. Entonces se abrazaron, lloraron y se fueron a luchar contra Cherny. Raro que no añadiera eso. Se abrazaron, rompieron a llorar y se fueron juntos a tomar Washington. O sea, todo esto lo dicen completamente en serio, pero ahora viene el fragmento más infernal de este encuentro. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a este canal, no lo olviden, es importante para el crecimiento del canal. Pueden suscribirse ahora mismo sin esperar más. Estamos luchando contra la propaganda de Putin, pero juntos será mucho más efectivo. Así que suscríbanse. Bueno, y ahora el fragmento más infernal, en mi opinión. Vamos a verlo. Saben, si recuerdan, la última vez fue desde algún escenario. Putin contaba que unas abuelitas tejían calcetines para el frente. Ahora ya tiene niños. Las mujeres tejen guantes, tejen redes. Pero esa no es la frase principal. La principal viene ahora. У нас закончится СВО, а это закончится, безусловно, рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства надо сохранить. Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу. Qué historia tan divertida, cómo se divierte Putin. Es tan gracioso. Escuchen, es que está simplemente enfermo. Sus niños tejen guantes y le preguntan: ¿qué haremos cuando termine la guerra, tío Putin? No me sorprendería si la próxima vez dice que los niños que tejen guantes y las abuelitas que tejen calcetines le pidieron que nunca termine la guerra. Si no, ¿qué van a tejer entonces? ¿Qué es esto? ¿Un país de arañas o qué? ¿Ustedes escuchan realmente lo que está diciendo? Que la guerra ayudó a muchísima gente a sentirse parte de una causa sumamente grande e importante. ¿Has visto los cementerios rusos ahora? Me resulta sencillamente imposible creer que decenas de millones de rusos estén viendo y escuchando todo este contenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el momento en que este conflicto llegue a su fin? Y siguen pensando que es una persona sensata. Esto es simplemente fenomenal. Por cierto, también declaró que Ucrania tarde o temprano perderá sus tierras occidentales. Pero no ahora, dijo Putin, tal vez en 10 años, tal vez en 20. ¿Es tonto o qué? No lo entiendo. Él volvió a contar que una parte la regaló Stalin, otra parte la regaló Lenin, que en algún momento partes del territorio de Ucrania ni siquiera le pertenecían. ¿Y si le revelamos un secreto? Que en algún momento parte del territorio de absolutamente cualquier país no pertenecía a esos países. De absolutamente cualquier país. Si cada país empieza a revisar sus fronteras por el principio de esto alguna vez fue nuestro o no fue nuestro, el mundo se sumergirá en guerras interminables. Por eso, a este experto en historia, a esta medusa botoxeada, hay que recordarle que después de la Segunda Guerra Mundial, el principio de la inviolabilidad de las fronteras internacionalmente reconocidas se convirtió en la base del orden internacional, internacionalmente reconocidas como lo fueron las fronteras de Ucrania y no la búsqueda de fronteras de hace muchos años o incluso siglos. Por cierto, si él cree que las fronteras pueden revisarse bajo el principio de esto alguna vez fue nuestro, entonces tengo malas noticias para Rusia. Devuélvanle Kaliningrado a Alemania, Vyborg y Karelia a Finlandia, San Petersburgo a Suecia, por favor, donde él estaba en algún callejón, supuestamente participando en algún pseudo desfile.
el sur de Sajalín y las Kuriles del sur a Japón y a China en realidad entreguen la mitad de Rusia, incluyendo el territorio del actual Vladivostok. Polonia y Lituania se quedan con Smolensk, a los tártaros el antiguo Kanato de Kazán, a los pueblos del Cáucaso Norte sus territorios ancestrales. Así se puede enumerar sin fin, y si profundizamos aún más, Moscú podría devolverse simplemente a los herederos de la Horda de Oro y la mitad del territorio de Rusia a los herederos del Imperio Mongol. Entonces, de Rusia no quedaría absolutamente nada. Por cierto, esta vez, por lo visto, al abuelo no solo se le fue la cabeza, sino que ya definitivamente hizo las maletas y se fue a algún lado, simplemente a lo suyo. Se quedó en Irkutsk, donde estuvo hace poco. ¿Saben qué más declaró? Atención, Putin declaró que Rusia era el único garante de la integridad territorial de Ucrania. Por eso quiero quedarme con Donbass, quiero quedarme con Crimea ocupada. Saben, la verdad, intenté de alguna manera, al menos armar una especie de lógica. ¿Cómo puede Rusia, que atacó a Ucrania, ser el único garante de la integridad territorial? Ni tan siquiera fui capaz de acercarme a ese tipo de conclusiones finales. Aquí o se trata de alguna clase de medicamento muy especial, o realmente se le ha ido la olla por completo. Y Ucrania y los ucranianos están realizando una verdadera hazaña. Y hoy quiero felicitar a los médicos y doctoras por su día profesional, el Día del Médico. Y también a los médicos militares. Gracias por su trabajo diario, por las vidas que salvan, y un eterno recuerdo a los médicos que dieron su vida salvando a otros. Hoy me encontré con una foto de cómo entregaban, mejor dicho, no a los propios médicos, sino a sus familias, premios estatales. 2 premios fueron entregados a los caídos, a las familias de los médicos fallecidos. A la familia de Sergei Dmitriev, médico del Hospital de Enfermedades Infecciosas de la región de Jersón, quien murió el 2 de julio de este año en su lugar de trabajo, salvando la vida de un paciente. La orden al valor de 3er grado fue entregada a la familia de Kristina Slavska, paramédica de emergencias médicas de la región de Sumy. Ella murió durante el traslado de heridos al hospital, y ese mismo día falleció su esposo, quien servía en la Policía Nacional de Ucrania. Eterna memoria a todos los médicos ucranianos que dieron su vida salvando a otros. Y hoy, en el Día del Médico, tenemos una colecta muy temática para las necesidades del 1er Batallón Médico Independiente para nuestros médicos de combate. Ellos grabaron un video mensaje para ustedes, por favor, véanlo. Яке найкраще привітання може бути до Дня медика? Закриті збори першого медичного. Допомога нашому батальйону. А чому? Тому що ми постійно розвиваємось, відкриваємо нові локації, поранених стає все більше і більше, і допомога нам потрібна завжди. Це медичні фахівці, які доєднуються до нашого батальйону. А я думаю, нескінченний запас кави. Насамперед, це постійна ваша підтримка нашого батальйону. Донат. 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 А чому? Бо ваші донати допомагають нам рятувати життя. Apoyemos a nuestros médicos, a nuestros ángeles guardianes. No suelen contactarnos, pero si lo hacen, es necesario. El enlace de la colecta está en la descripción. Ahí están Mono, Privat y PayPal para quienes ayuden desde el extranjero. Y el código QR en la esquina también lleva a la colecta. Esto es para quienes me ven en otros canales. Y su donación a nuestros médicos salva directamente a alguien la vida. Lamentablemente, después de hablar de personas luminosas y fuertes, tenemos que volver a hablar de inhumanos. Al parecer en Rusia hay algún tipo de agravamiento, estacional, no lo sé. El jefe de la Duma, Volodín, gritó 5 veces desde la tribuna: Rusia, Putin, victoria. Él, saben, probablemente quería que los diputados de la Duma también empezaran a gritar esas palabras, pero ellos simplemente se levantaron de sus asientos y aplaudieron un poco a Volodín. No esta vez, Volodín, no esta vez. Y se han dado cuenta de que cuanto más fuerte golpea a Ucrania, a la Federación Rusa, más tonterías empiezan a decir. Por cierto, lo mismo pasaba en la Alemania nazi antes de la derrota final del régimen de Hitler. Exactamente igual. Y continuemos con el desfile de los desquiciados. Rusia exigirá a Europa una compensación por los daños sufridos a causa de la guerra con Ucrania, declaró el primer vicepresidente del Comité de Política Internacional de la Duma Estatal, Alexei Chepa. O sea, Rusia.
que atacó a Ucrania, va a exigir compensación a Europa por haber recibido golpes de Ucrania. Ay, 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 qué feo. Este chepa vino y arruinó toda la imagen propagandística. ¿Y qué pasó con la gran e invencible Rusia? Y ahora miren, quejidos sobre compensación. Ay, 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 nos golpearon, denos compensación. Y lo que falta por venir, esto es solo el comienzo. Bueno, y ahora pasemos a las noticias. Especialistas de la GUR incendiaron en Crimea un lanzador y una estación de radar del complejo Triumph S-400. Es importante destacar que no solo quemaron el lanzador, sino también el radar. Y en esta historia, el radar resulta mucho más interesante. Es decir, la pérdida del lanzador es dolorosa. Una máquina menos parte de los misiles. Pero fabricar un nuevo lanzador es mucho más sencillo que reemplazar un complejo sistema de radar, que fue incendiado por los valientes combatientes de la GUR y además en Sarapul, como resultado de un ataque con drones, está ardiendo una base petrolera de Rosreserve. Horizont es un objeto estratégico de acceso restringido. Allí almacenaban mucho combustible y diésel, y ahora todo está en llamas. Esta base está destinada al almacenamiento a largo plazo de reservas de combustible en caso de situaciones de emergencia o necesidades militares. Pero como ven, todo es lógico para casos de emergencia, pues aquí llegaron los drones y ahí tienen su situación de emergencia. Y otra noticia que no podía dejar pasar. Al parecer, en cada emisión tendremos una noticia sobre inteligencia artificial, o más bien sobre el peligro que representa. La inteligencia artificial transmitió la receta para fabricar armas químicas y venenos a cientos de usuarios. Últimamente, cada vez aparecen más noticias de este tipo. Hace poco todos se alarmaron cuando un agente de OpenAI escapó del entorno aislado en el que lo habían colocado para resolver tareas cibernéticas. No solo escapó, sino que además se conectó a Internet y hackeó el equipo. Bueno, aquí la cuestión es más ética. Este agente surgió tras la actualización del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT-5. Cientos de usuarios en todo el mundo empezaron a acudir a él con solicitudes sobre cómo crear y utilizar armas biológicas. Y yo también lo haría. De esto escribe el Wall Street Journal. Así que la inteligencia artificial describía cómo hacerlo, cómo crearla. Algunas respuestas eran tan sencillas que incluso un estudiante de secundaria podría haberlas utilizado. Fuentes del Wall Street Journal afirman que biólogos y expertos en terrorismo calificaron algunas de las respuestas. De ChatGPT como mortalmente precisas. Vaya, increíble. Algunos usuarios especialmente curiosos intentaron obtener del ChatGPT información sobre métodos para propagar patógenos infecciosos. Uno de los usuarios preguntó cómo modificar el virus del sarampión, de este modo, para que el brote de la enfermedad se volviera resistente a la vacuna. En general, se preguntó mucho sobre la creación de sustancias altamente tóxicas prohibidas. Al parecer, los desarrolladores ya cerraron esa brecha. En Estados Unidos no hay leyes que fuercen a empresas de inteligencia artificial a restringir tales solicitudes ni informar. La ley está en camino. Lo comprobé. Le hice al chat una pregunta sobre una de las sustancias altamente tóxicas y ahora el chat responde que no puede darme una respuesta. Y en general es mejor no interesarse por eso. Pero saben, la amenaza del chat GPT todavía está, digamos, bastante lejana. Pero la amenaza de cierta escoria calva y subterránea está aquí y ahora. Y está aquí y ahora matando a ucranianos. Creo que primero todo el mundo civilizado debería ocuparse bien de esta amenaza, y luego nos ocuparemos de las demás. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Ayudemos a nuestros médicos del primer batallón médico independiente, a nuestros ángeles guardianes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.